Shalom familias, bienvenidos a una clase más en la Biblia en su contexto. Bienvenidos a la clase número 11 del Tratado Midot. Wow familia, ya son 11 clases estudiando el diseño de la casa de nuestro rey. Wow familia, esto ha sido increíble. Para mí ha sido un honor y un privilegio poder compartir este tiempo con todos ustedes semana tras semana, lunes tras lunes, de poder compartir lo que hemos podido aprender con respecto a la casa de nuestro rey. Y wow, familia, ha sido una gran bendición porque cada semana hemos estado aprendiendo cosas nuevas, hemos estado aprendiendo mucho con respecto al vocabulario del templo, de sus conexiones con los escritos del primer siglo, con versos que están en la Torá, que están en los profetas, que están en los escritos, que ni siquiera nunca se nos hubiera imaginado pensarlos dentro del contexto del templo. Y hoy nosotros hemos podido ir haciendo estas conexiones. Amén. Entonces, quiero ahora que ustedes tengan a mano el Tratado Midot, porque hoy vamos a culminar con este estudio. Vamos a terminar de ver los últimos dos edificios que nos quedan acuérdense que estábamos viendo que hay 4 edificios importantes alrededor del templo. Entonces vamos a terminar con todo eso y también vamos a ver las puertas. Bien, y recuerden que yo había dejado una asignación porque hay un nombre muy particular que se vamos a nombrar en una de las cámaras o en uno de los edificios, y hay una asignación sobre Obed Edom. ¿Quién era Obed Edom? Que investiguen sobre eso. Y eso, si lo tienen, ténganlo en la mano porque lo vamos a necesitar. Así que vamos a comenzar, familia, con nuestro recorrido, con el Tratado Midot, con la app del templo. Antes quiero invitarlos a que se suscriben a tesorasdeltemplo.com para que podamos aprender más del templo. Bien, nuestro hermano Rico ya tiene 3 cursos completos del templo: 101, 102, 103, totalmente en español. También hay recursos adicionales que ustedes pueden adquirir en lo que es tesorosdeltemplo.com, y también sumarse al discipulado del camino, que tanto el hermano Rico junto con nuestro hermano Juan Carlos Suaste, la pastora, perdón, la hermana Lisa, ya le dije pastora, la hermana Lisa, y también con nuestro hermano Rafi han estado cubriendo todas las esferas de los temas principales que se cubren en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Aquí abajito les voy a dejar el enlace para que se sumen y aprendamos juntos sobre la casa de nuestro rey y la metodología de estudio para comprender la Biblia en su contexto. Bien, bueno familia, vamos a comenzar, pero antes de comenzar quiero recordarles el por qué estudiamos el templo, familia. ¿Por qué es y ha sido importante para nosotros poder profundizar y dedicarle tiempo? Miren familia, son 11 clases que le hemos dedicado a estudiar el diseño del templo, a conocer sus entradas, sus salidas, sus medidas, a conocer la disposición de los edificios. O sea, cada detalle, lo que más hemos podido aprender, le hemos podido sacar provecho y poder investigar, y seguro familia, nos queda mucho más por aprender. Pero recordemos el por qué lo hacemos. Vamos a recordarlo familia, y esto es bueno que siempre lo estemos recordando familia. Vamos a Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al 12, dice: Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. O sea, nos está hablando a nosotros familia. Y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbela delante de sus ojos para que guarden todas sus formas y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Familia, nunca nos olvidemos de estos versos, porque miren, es un mandamiento para Israel que estudie el templo. Si nosotros nos avergonzamos realmente de todo corazón de todos nuestros pecados, vamos a querer indagar sobre la casa de nuestro rey. Vamos a querer aprender, porque familia, en un momento vamos a tener que ir a la casa de nuestro rey.
y debemos conocer por dónde entro y por dónde salgo. Y vimos qué importante es eso, familia, porque si yo hago algo fuera del protocolo o sobrepaso un límite que no me corresponde, ¿cuál es la paga? La muerte, familia. Entonces, tenemos que manejarnos con orden. Recuerden que le servimos a un Dios de orden. Entonces, por eso es importante como Casa de Israel. Recuerden que Casa de Israel fue dispersa por todas las naciones y se entremezcló entre las naciones. Por eso es tan importante para nosotros retomar y aprender sobre la Casa del Rey. Somos esa generación, familia, que está empezando a estudiar, a comprender todo esto para que las próximas generaciones estén más fluidas en lo que es el conocimiento del templo. Así que qué bendición que tenemos de ser esa generación. Así que, teniendo esto en mente, familia, vamos a continuar y culminar nuestro estudio del Tratado Midot. Bien, recuerden que estábamos cubriendo, por último, entre la clase pasada y esta clase, vamos a cubrir los edificios. Los edificios que estamos viendo marcados en color rojo, marcados en color rosa, esos 4 edificios que son bien importantes. Vimos que hay un precedente bíblico de que existían estos edificios o puertas. ¿Por qué? Porque esto es bien interesante y esto es algo que lo vamos a entender hoy, de que cuando se habla de puertas en las escrituras, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 26, que dice la puerta del sur, la puerta del norte, la puerta del este, la puerta del oeste, está hablando de edificios, en donde vemos que los edificios que están marcados son los que están mencionados en Primera de Crónicas. ¿Cómo sabemos esto? Porque recuerden cuando leímos en la clase pasada Primera de Crónicas, vimos que cada puerta tenía una función. Por ejemplo, la puerta digamos, la puerta del sur o el edificio del sur, según Primera de Crónicas, que es el que se encuentra en el sur oeste, tiene una función particular. Y esa estaba en manos, digamos, quien estaba a cargo era una persona que realmente no se nombra mucho en la Biblia. Pero vamos a investigarlo también el día de hoy porque es interesante saber quién es esta persona. Y asimismo hemos estado viendo los edificios. Ya hemos cubierto el edificio del este, el edificio del norte, o sea, el edificio del sureste y del noreste, ya los hemos cubierto. Hoy nos corresponde cubrir el edificio del sur y el edificio del oeste, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 26. Así que vamos a ir a la app del templo para dirigirnos al edificio del sur oeste o al edificio del sur de acuerdo a Primeras de Crónicas. Bien, vamos a ir hacia el sur oeste. Miren qué hermosa vista del templo, el altar. Nos vamos a dirigir hacia el sureste. Y algo habíamos hablado sobre esto un poquito sobre esta cámara. Recuerden que lo que estamos cubriendo son 4 edificios que tienen una medida de 100 codos de largo por 50 codos de ancho y que estos edificios estaban divididos en dos. En dos, podemos decir, habitaciones de 50 codos por 50 codos. Pero recuerden una particularidad de estas edificaciones. Las edificaciones tenían alturas distintas. Lo que es más que nada la altura que da desde el azará, desde el patio donde está el altar, hacia adentro, o sea, la puerta que da hacia el azará, recuerden que esa parte del edificio mide 50 por 50, pero tiene una altura de 25 codos. Mientras que la parte exterior, o sea, mientras la parte que da hacia el exterior del templo, es un nivel de santidad un poco menor. Recuerden que lo vimos que dentro de los edificios estaban divididos como en niveles. En el nivel de mayor santidad, la altura es de 25 codos, mientras que la altura de la parte de menor santidad es de 40 codos. Recuerden eso, que estos edificios eran iguales en longitud, en diámetro, pero por dentro veíamos que hay una diferencia de niveles, que esto es a causa de que todo esto se construyó en la montaña, en la cumbre de la montaña. Entonces se va siguiendo podemos decir, el desnivel de la montaña y por eso tienen estas particularidades o estas características las edificaciones en el templo. Bien, entonces vamos al edificio del sur oeste, que es este edificio que estamos justamente viendo aquí enfrente nuestro, esta puerta, que es la puerta que se llama Beit HaOtzrot o Casa del Tesoro. Bien,
Y esta es, obviamente, si nosotros leemos en el tratado Midot, estoy pensando ya un poquito más adelante, en el tratado Midot vamos a ver que no se nos habla. Recuerden que la clase pasada terminamos en el capítulo 5, verso 4, y no continúa hablando sobre los edificios. Pero sí vemos que en esta parte, en el capítulo 5, párrafo 4, nos menciona que hay una cámara llamada la Cámara de la Madera, que uno de los sabios, uno de los rabinos o sacerdotes que escribe este tratado, comenta de que él no recuerda para qué servía. Y justamente ahora, al conocer nosotros todo lo que está dentro de este edificio, hay una cámara que se llama la Cámara de la Madera. Y asimismo vamos a ver que el otro edificio no es mencionado específicamente, pero hay vocabulario dentro del Tratado Midot que nos va a permitir entender de que se está hablando del edificio que está justamente enfrente del Beit Had Osrot. Bien, que también el edificio anterior, el que vamos a ver después, lo hemos cubierto en lo que es el Tratado Tamid, y este edificio también. Hay cámaras que están en este edificio que lo hemos cubierto en el Tratado Tamid. Así que los invito, familia, que vayan y vean el Tratado Tamid. Les dejo el enlace debajo de toda la lista de los estudios que hicimos de Tamid, porque es necesario complementar el Tratado Midot con el Tratado Tamid y el Tratado Yomá. Los tres se los voy a dejar aquí debajo en las cajitas de descripciones para que ustedes puedan reverlo, que puedan seguir estudiando y poder seguir aprendiendo del templo. Bien, entonces vamos a entrar a este edificio, la Cámara del Tesoro. Bien, vamos a marcar unas evidencias bíblicas con respecto a esta cámara. Esta cámara, como el nombre lo dice, Cámara del Tesoro. En esta cámara se administraba el templo. Aquí funcionaba la administración del templo. ¿Cómo lo sabemos a eso? Mire, vamos a ir a todo, como siempre me gusta a mí decir, vamos a filtrarlo todo por la Biblia, vamos a analizarlos de acuerdo a las escrituras. Entonces, vamos a ir a Nehemías capítulo 10, verso 39 y miren lo que dice. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas de grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ok, miren lo que está diciendo Nehemías. Recuerden, Esdras y Nehemías reconstruyen el templo, el segundo templo, en épocas de que ellos regresan de Babilonia. Y aquí Nehemías en el capítulo 10 está hablando o de alguna forma exhortando a Israel de que tiene que traer sus diezmos, de que tiene que traer sus ofrendas, y obviamente que todo eso sirve para manutención de los sacerdotes y de los levitas. Y miren qué interesante. Dice que todo lo tenían que traer ¿a dónde? A la cámara del tesoro. Tenemos aquí la evidencia bíblica de que existía la cámara del tesoro, en donde tenían que traer las ofrendas de grano, del vino. También dice que existía la cámara de los utensilios del santuario, que esto lo cubrimos, no lo vamos a cubrir aquí en este tratado Midot, porque lo cubrimos en el tratado Tamid. Así que vean el estudio del Tratado Tamid porque hablamos un poquito sobre de este edificio también. Y los sacerdotes que ministran, o sea, miren lo que nos dice Nehemías. Hay una cámara del tesoro. Algo que muchas veces no nos imaginábamos, de que el templo tenía un sistema económico, un sistema administrativo, aparte de lo que era el gobierno. Podemos decir que el templo era autosustentable, tenía su propia administración y obviamente todo estaba controlado. Y esto es increíble. O sea, acá tenemos la primera evidencia bíblica. Vamos a establecer la evidencia a través de dos evidencias bíblicas. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 26, del verso 15 al 19. Y miren lo que dice. Y para Obed-edom, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisión del templo. Ok, miren, acá hay otro nombre para lo que es la cámara del tesoro, la casa de provisión del templo. Para Supim y Josa, la del occidente, la puerta de Salaquet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día y la casa de provisiones 2 en 2. Ok, otra vez, casa de las provisiones, y parte de la casa de las provisiones tenemos también
que ahí está la guardia del templo, ¿bien? Algo que no lo vamos a profundizar ahora porque esto demandaría un estudio adicional que el Eterno nos permita poder hacerlo. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Ok, miren, entonces aquí tenemos algo bien interesante. No está hablando sobre la casa de la provisión, no está hablando sobre que habían guardias en este sector, en donde había guardias en la casa también de los utensilios, que era parte del edificio de la tesorería del templo y la casa de la provisión. Pero miren qué interesante esto, y me llamó mucho la atención a mí este nombre, Obed Edom. Dice que la puerta del sur, o sea que se le dio la puerta del sur a quién, a Obed Edom. Ahora, familia, recuerden que yo en la clase pasada les di una asignación y quiero que los hermanos que están aquí en internet, que están conectados y que pueden participar por el chat, quiero que me comenten así brevemente qué han encontrado sobre Obed-Edom. ¿Han encontrado algo sobre Obed-Edom? Aquí una hermana me dice, esa familia fue la que tuvo el arca cuando reinaba David. ¡Wow! Interesante. Muy bien. Muy bien. O sea, Obed-Edom es un nombre que no se menciona, yo creo que se menciona dos veces, podríamos decirlo, en la Biblia. Otro hermano dice, era levita. Puede ser que sea levita. Wow, esto es interesante, familia, porque miren, esto es bien interesante y esto es algo que quiero que marquemos un precedente con esto, familia. Miren qué interesante, porque ahora al conocer cómo funciona el templo, vamos a entender quién es Obed-Edom. Es un personaje que no se nos da mucha información. Se menciona en la historia cuando el arca fue llevada a su casa porque murió Usa, muy bien, después de la muerte de Usa. Quien tocó el arca, ok, y sabemos por qué al tocar el arca murió, porque no le correspondía a él llevarla. Entonces la pregunta es, ¿quién es este Obed-Edom? ¿Por qué no murió si el arca estaba en su casa? Es algo bien interesante, familia. Y miren, vamos a marcar algunos precedentes bíblicos con respecto a Obed-Edom. ¿Quién es Obed-Edom? Miren en 2 de Samuel, capítulo 6, del verso 10 al 12, nos menciona lo siguiente sobre Obed-Edom. De modo que David no quiso traer para sí, dice, no quiso traer para sí el arca de Adonai a la ciudad de David, la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Ok, acá nos está diciendo que esto es después de la muerte de Usa. Y dice que David no quiso traérsela a su casa, no quiso traerla a la ciudad de David, y dice que la dejó en la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Adonai en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Adonai a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo, Adonai ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Ok, familia. Miren qué interesante. Dice que Obed-Edom, es, y es Geteo, Obed-Edom, Geteo. No nos dice de qué tribu es. Pero es bien interesante, familia. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Porque vemos que Usa era un levita y él tocó el arca y murió. ¿Y por qué Obed-Edom no muere? La tiene 3 meses en su casa. Y el tenerlo los 3 meses en su casa es prosperado de gran manera. Y esto es bien interesante. Y esto es una incógnita que a mí me sorprendió empezar a indagar sobre esto. Exactamente. ¿Será un converso? Quizás, capaz, no lo sabemos. Sigamos buscando más evidencia. Vamos a buscar, vamos a ir a primera, estábamos leyendo, vamos a ir a primera de Crónicas, capítulo 13, del verso 13 al 14, dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Bendijo Adonai la casa de Obed-Edom y todo lo que
tenía. Ok, otra evidencia más. Y la pregunta es, ¿quién es Obed-edom? ¿De dónde salió Obed-edom? Hijo de Geteo. ¿Era un cananeo? Quizás, no sé. Y vamos a investigar esto, familia. Quiero que vamos a este recurso porque cuando pregunté en Logos quién es Obed-edom y en el nuevo diccionario bíblico miren cómo me lo define. Obed-edom significa siervo de Edom. Dice, persona de origen discutido. Si proviene de la ciudad filistea de Get, es probable que perteneciera a la guardia personal de David. Pero si era originario de Get Rimón, ok, miren, hay otra ciudad que se llama Get Rimón. Ciudad dice, miren lo que dice, ciudad levita de la tribu de Dan. Ok, tengan esto en mente. Entonces, Obed-edom era levita. Vive entre Kiriat Jaraim y Jerusalén, cerca del lugar donde murió Usa por haber tocado el arca. David ordenó que el arca fuera depositada en la casa de Obed-edom, donde estuvo durante 3 meses. Adonai bendijo a Obed-edom y su familia. Y los mencionamos acá en Segunda de Samuel, Primera de Crónicas 13, también en Primera de Crónicas 15, versículo 25, y dice, David puso los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Adonai de casa de Obed-edom con alegría. Si Obed-edom era levita, se debe asimilar que Obed-edom es coarita. Los coreitas pertenecían a la familia de los coatitas, a las que se había asignado la ciudad de Het Rimón. La mención de bendición de Dios parece relacionada con 1 de Crónicas 13 y 2 de Samuel 6. Ok. Dice el verso, la segunda definición que dan sobre Obed-edom, levita, de rango secundario, era uno de los guardianes del arca y tocó el arpa durante su transporte a Jerusalén. Fue acto seguido designado junto con otros para el servicio musical del tabernáculo dispuesto para el arca. Primera de Crónicas 15, 18 y 21 y también el 16:5. Levita como portero del tabernáculo. Fue delante del arca cuando ésta fue llevada a Jerusalén. Se trata probablemente de la misma persona que el Obed-edom, hijo de Jedutum, y portero del tabernáculo de Jerusalén. Aunque no se puede demostrar de una manera rigurosa, se identifica por lo general a este Obed-edom del final del versículo 38 con el Obed-edom que figura al comienzo del mismo versículo. Parece también que se trata del misma persona, Obed-edom, el descendiente de Coré. Primera de Crónicas, capítulo 26, del verso 1 al 4. Interesante. Nos dice que veamos lo que vimos el punto 1. Obed-edom, el hijo de Coré, tuvo 72 hijos y nietos, y eran parte de los encargados de la vigilia de las puertas del tabernáculo, y fueron distribuidos en distintas órdenes bajo el reino de David. Echaron suertes para cada puerta. La familia de Obed-edom recibió el lado sur, y seguía ocupada esta posición bajo el reinado de Amasías. Ok, familia. Entonces, ¿qué podemos entender? Obed-edom no era un gentil, no era un converso. De acuerdo a lo que nos sitúa los comentaristas bíblicos, entienden que Obed-edom, en vez de ser de Get, de la ciudad filistea de Get, era de la ciudad la ciudad levítica, podemos decir, sí, de las ciudades levíticas que pertenecían al territorio de Dan, que se llama Get Rimón. Entonces, entienden que él era un levita descendiente de Coré. ¿Y quiénes eran los que tenían autorizado transportar los utensilios del templo? ¿Cuál era la familia que tenía esto de llevar? Acuérdense que en el tabernáculo, exactamente, en el tabernáculo, cuando se desarmaba, los sacerdotes cubrían con un lienzo azul o con un paño azul los utensilios sagrados para que los levitas no lo vieran, y los levitas después venían y los llevaban. ¿Y quién tenía la bendición, la función de cargar el arca, la menorá, la mesa de los panes de la presencia?
era la familia de Coat, los coatitas. Ok, ahora entendemos por qué no muere Obededón. Y esto va un poquito en contra de lo que creíamos, porque acá siempre se enseñaba de que él era un gentil y David le dejó el arca y fue bendecido y que lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, wow, familia, esto está directamente relacionado con el templo y ahora sabemos que Obededom tiene un nombre, sí, que es siervo de Dom, significa, pero él era un levita de la familia de Coat, muy probablemente, y por eso entendemos que él no muere. Porque si nosotros vemos quién era Usa, él sí dice que era un levita y murió por tocar el arca. Entonces, ¿cómo puede estar el arca en la casa de un gentil y no morir? Wow, esto es algo bien, bien interesante. Exactamente, algo similar a Elcana que vivía en Efraín. Muy bien, es una situación muy similar y Elcana era un sacerdote. Wow, familia, qué increíble. Miren cómo ahora, estudiando el templo, vamos aprendiendo y descubriendo algunos textos bíblicos que están muy asociados con el templo y ahora podemos entenderlos en su contexto y no hacer un pretexto. ¿Ok? Entonces, wow, qué interesante. Entonces ahora nosotros sabemos que Obededom era un levita, que ahora cuando se construye el templo, David, obviamente él participa, él ahora pasa a ser no solo cantor, sino que ahora también parte de la familia de Obededom son miembros de la guardia del templo. Y Obededom es quien está encargado de la guardia de los levitas del templo. Recuerden, la guardia de los levitas, perdón, la guardia de los del templo se va a dividir de acuerdo al nivel de santidad en los niveles altos, los sacerdotes, niveles bajos, lo que vendría a ser, por ejemplo, el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, o sea, por fuera de la Sará son los levitas. De las puertas hacia adentro del templo, del edificio principal, son los sacerdotes los encargados de la seguridad. Entonces, ahora sabemos el por qué le corresponde a Obededom. Y ahora miren, después de que el arca fue llevada, nunca más se menciona el nombre de Obededom hasta el sorteo de las órdenes o de las puertas para que de la guardia del templo. Recién miren, en la historia se menciona una vez con el arca, cuando se la llevan a su casa, y después vuelve a aparecer el nombre de Obededom cuando se están distribuyendo la guardia del templo, ¿ok? Entonces, miren qué interesante, ahora sabemos quién es el que administra este edificio, que es podemos decir, podemos decir más que nada, quién es el encargado de la guardia de los levitas, se llama Obed-Edom, y ya hemos marcado un precedente por la Biblia, quién es Obed-Edom, y muy probablemente es un levita de la tribu, perdón, de la familia de Core. Recuerden esto, o sea, todos los sacerdotes son levitas, pero los levitas no todos son sacerdotes. Entonces eso es algo también que tenemos que tener en mente. Recuerden esto, los sacerdotes son levitas y los levitas no todos son sacerdotes. Entonces ahora entendemos el por qué la llevaron a la casa de Obededom y Obededom fue bendecido. Porque se estaba actuando de acuerdo al protocolo del diseño del tabernáculo. Obededom era la familia que era parte de la familia encargada de transportar el arca. Ok, fantástico familia. Es increíble. Entonces vemos que este edificio, vamos a volver ahora hacia el edificio, ya sabemos quién es Obededom. Entonces era una perlita que quería compartirle familia porque me pareció interesante, porque también nos enseña el por qué debemos estudiar el templo. Si estudiamos el templo y su función, vamos a conocer el vocabulario y los acontecimientos que están alrededor de los utensilios santos. Bien, entonces aquí estamos en este área, en este edificio. Se caracteriza porque, como les había mencionado antes, se encuentra la cámara de los utensilios, la cámara en donde se almacenaban los utensilios de lo que es el servicio diario. Y también habían unas cámaras en donde las personas podían traer ofrendas de forma secreta voluntaria. Bien, podían traer, no secreta, podríamos decir de forma anónima, podían traer sus ofrendas y dejarlas en una de estas cámaras. Bien,
Pero además de estas dos cámaras, este edificio se caracteriza por tener varias cámaras adicionales. Una de las cámaras es la cámara de la oficina de la guardia. Bien, vamos a ir a esta cámara, vamos a hacerlo de esta forma que es más práctico. Aquí existía como una especie de armería en donde estaba esta cámara. Vamos a ver que lo menciona en Segunda de Reyes, capítulo 11, del verso 10 al 12. Dice, el sacerdote dio a los jefes de los de cantantes la lanza y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor. Ok, acá vemos que hay una evidencia bíblica de que existía un lugar donde estaban almacenadas las armas. Entonces vemos que aquí dice que estaban los arcos y estaban las lanzas y los escudos del rey David en un lugar de la casa de Adonai. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y lo hicieron rey ungiéndolo, y batiendo las manos dijeron, viva el rey. Y esta es la historia del rey, es la historia de Atalía. Recuerden que estaba Atalía, que era una reina mala, y que un rey del descendiente de los reyes se escondió en el templo, y estuvo escondido, y este es el caso, familia. Bien, este es el caso en donde, miren, los cantantes, dice, ¿quién estaban a cargo de los cantos? Perdón, los jefes de las centenas, no de los cantos, de las centenas, eran los jefes de la guardia, ellos que fueron y tomaron las armaduras, las armas, y se pusieron a la custodia del rey para ungirlo. Y también miren la ubicación. ¿Cómo sabemos que eran sacerdotes? Por la ubicación. Dice que estaban a la izquierda y a la derecha del altar y el templo, un lugar donde solamente podían estar los sacerdotes, o sea, es dentro del perímetro de la Azara, atrio de los sacerdotes, Duham, y el atrio de Israel, que también vimos, donde estaba el sacerdote parado o se sentaba el sacerdote dentro del atrio de Israel. Interesante, ¿no? Acá vemos cómo también en Segunda de Reyes capítulo 5, perdón, capítulo 11 del verso 5 al 9, vuelve a mencionar sobre lo que es la casa de esta parte de la casa del tesoro, que es la armería. Bien, entonces ya vemos que dentro de este edificio, también recuerden, eran edificios de 3 pisos de alto, en donde habían distintas cámaras. Vemos que hay una oficina de la guardia, podríamos decir como una comisaría en el templo. O sea que este era el sector más custodiado del templo, porque estaba la armería, estaba la oficina de los guardias, y aparte aquí también estaban los guardias para los cambios de turno. Bien, entonces esto es algo bien interesante. Entonces ya vimos una de las cámaras que está dentro de la cámara del tesoro. Otra cámara es la cámara de la madera. Esta cámara servía para almacenar las maderas o los leños para encender el fuego tamid. ¿Cuál es el fuego tamid? Recuerden, en el altar habían 3 fuegos diariamente y uno no se debía apagar en todo el tiempo, estaba todo el tiempo encendido. Por eso es el fuego tamid, la llama eterna, la llama continua. Y la madera provenía de la que se seleccionaba y se almacenaba en este sector de la cámara del tesoro. Bien, y vemos que en la Mishnah, en el tratado Shekelim, capítulo 6, verso 1, nos habla sobre esta cámara. Dice, ¿dónde estaba el adicional? Hacia el cuarto de la madera, un lishká donde almacenaban toda la madera del altar para la pila de madera en la esquina noreste del Ezras Nashim. Que el noreste. Ah, sí, es la del fuego. Me había confundido con las ubicaciones. El fuego del noreste. Noreste es la esquina en donde estaba el fuego tamid. O sea, de acá provenía la leña para la ofrenda tamid. Porque tenía la tradición de sus antepasados de que el arca estaba oculta allí. Y da toda una explicación sobre eso. Y lo vamos a encontrar en la Mishnah, en el Tratado Shekelim, capítulo 6, párrafo 1. Y wow, familia. Muy probablemente el próximo estudio sea este tratado, así que estén atentos para cuando iniciemos una nueva serie de estudios de la Mishnah
y seguro vamos a iniciar con el tratado Shekelim y vamos a ver más a profundidad esto. Ténganlo presente, familia. Bien, entonces vemos ya una cámara, otra cámara adicional que había dentro de este lugar que se llama la Cámara de la Provisión o la Cámara del Tesoro, la Casa del Tesoro. Bien, vamos a ir a otra cámara. Dentro de la Casa del Tesoro también se encuentra la armería, el lugar donde se almacenaban las armas, las espadas, los escudos, o sea, todo lo que era el armamento para la guardia estaba guardado aquí. Miren, aquí podemos ver que el edificio eran altos y aquí estamos en un piso alto. Vamos a ver entre medio de las ventanitas. Todos los edificios tenían ventanas. ¿Cuál es la particularidad? Como vemos, eran ventanas pequeñas que solo permitían el ingreso de luz, pero no se podía ver de afuera hacia adentro. Se podía ver de adentro hacia afuera, pero no viceversa, ¿bien? Entonces, esto es bien interesante y vemos que el edificio tiene varios pisos y en uno de los pisos se encuentra lo que es la cámara de la armería o el lugar donde estaba la armería de los sacerdotes. Y por último, se encontraba dentro de la casa del tesoro lo que se llama la cámara del velo. ¡Wow, familia! Y aquí ahora estamos viendo nosotros el lugar donde se confeccionaban. Recuerden que hablamos del velo y que el velo dice que se cambiaba, por lo que aprendimos, se cambiaba 2 veces al año. Entonces ahora, ¿dónde se hacía el velo? Se hacía en una de las cámaras altas de lo que es la cámara del tesoro, en donde se encuentra este lugar que es la cámara del velo. En el Tratado Midot, capítulo 1, párrafo 1, vamos a volver ahora con el Tratado Midot al capítulo 1 y vamos a ver qué dice. Dice, en 3 lugares los sacerdotes vigilaban el templo, la cámara de Daptinas, que ya la vimos la clase pasada, la cámara de la llama, que también lo vimos la clase pasada, y en la cámara de fuego. Y los levitas en 21 lugares, 5 en 5 en las entradas del monte del templo, 4 en sus 4 esquinas en el interior, 5 en las 5 puertas del patio, 4 en sus 4 esquinas del exterior, y 1 en la cámara de las ofrendas, 1 en la cámara de las cortinas, y uno y uno detrás del lugar del caporet. O sea, miren, acá había un lugar donde estaban también en este lugar, en esta cámara. Dice, el Tratado de Midot dice cámara de la cortina. Ok, pero quienes confeccionaban la cortina eran los sacerdotes. ¿Por qué dice que la guardia de los levitas estaba en la cámara de la cortina? Porque este edificio que estamos recorriendo nosotros ahora, voy a ir acá arriba un poquito, voy a volver acá. Este edificio del sur, en el que estamos recorriendo nosotros ahora, no solo se lo conocía como, recibió el nombre de la Cámara del Tesoro, la Cámara de la Provisión, sino que también este edificio se lo conocía como la Cámara de la Cortina. Entonces, en este sector, dependiendo del nivel de santidad, iba a haber levitas y sacerdotes custodiando este edificio. Entonces vemos que, obviamente, la Mishnah del capítulo 1 a este edificio lo está nombrando como la cámara de la cortina. Recuerden que estos nombres pueden cambiar de acuerdo a la función que se esté mencionando en el tratado. Entonces volvemos a la app y entonces vemos que la cámara del velo estaba en la cámara del tesoro. Aquí es donde se hacía el velo, se tejía ese hermoso velo que lo pudimos descubrir y poder ver gracias a la información que nos compartió el Moré Edgar Ramos sobre el tejido, qué es lo que se veía. ¡Wow! Los invito a que vean ese estudio de nuevo y podamos seguir aprendiendo más del velo. Hay mucho por aprender de este velo. Entonces ya sabemos en dónde se estaba confeccionando este velo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos cubierto uno de los edificios. Hemos cubierto el edificio, de acuerdo a Primeras de Crónicas, era el edificio del sur o del sur oeste. Ahora nos vamos a trasladar hacia el sector noroeste del templo, porque necesitamos ir a ese edificio que sí está mencionado en la Mishnah de forma explícita. Si nosotros vamos al capítulo 2 de la Mishnah, párrafo 6, segmento B, podríamos decirlo, lo vamos a dividir en dos al párrafo 6. La parte A lo cubrimos en el estudio número 6
y en la parte B la vamos a cubrir justamente ahora. Entonces vamos a volver a la app del templo y nos vamos a dirigir hasta el sector de lo que es al sector perdón, acá no es. Vamos a ir hacia el sector noroeste, que es justamente este edificio que está aquí, que se llama la Cámara del Alojamiento. No vamos a dedicarle mucho tiempo porque gran parte de la función, o sea, vamos a ubicarnos dentro de la cámara, pero con respecto a la función, yo los invito a que vean el estudio número 1, la clase número 1 del Tratado Tamid, en donde hablamos de la función exacta, o sea, de cómo funcionaba exactamente la cámara del alojamiento. Así que nos vamos a dirigir ahora, estamos aquí enfrente del templo, vamos a dirigirnos por aquí y vamos a ir a la cámara del alojamiento, el edificio del noroeste. Este edificio, también recuerden, estos 4 edificios eran completamente iguales. 100 codos de largos por 50 codos de ancho y por dentro estaban divididos en 2 habitaciones de 50 por 50 codos, solo que la habitación que da, recuerden esto familia y no se olviden por favor, la habitación que da hacia el templo o el altar, o sea, hasta este sector del templo, la altura de este sector era de 25 codos, mientras que el sector que da hacia las afueras tiene una altura de 40 codos, ¿ok? Entonces vamos a entrar a este edificio y este edificio, como ya les mencioné, lo hemos cubierto en lo que es el tratado Midot. Perdón, el tratado Tamid en la clase número 1 hablamos sobre estas áreas porque en este lugar estaba muy relacionado con lo que es, podríamos decir, la ofrenda continua. Bien, aquí se almacenaban, por ejemplo, los animalitos. Vamos a leer lo que dice el capítulo, perdón, vamos a ir al capítulo 1, no el capítulo 1, perdón, me había confundido porque en el Tratado Midot, capítulo 2.6b, vamos a hablar sobre las puertas, no sobre este edificio. Este edificio está mencionado en el capítulo 1 en los párrafos 4 al 9. Bien, ahí donde está este edificio está bien detallado en cómo estaba dividido. Bien, entonces vamos a leer en el Tratado Midot, en los párrafos, vamos a ver, en los párrafos, en el párrafo 2, vamos a ir aquí, vamos a ver acá, miren. Vamos a ir viendo aquí unas tamid. Esto está en la ofrenda tamid. Ok, bien. En este sector, en el párrafo, en el capítulo 1 al párrafo 4 al 9, se habla sobre que este lugar se encontraban distintas cámaras. Una de las cámaras era la cámara de los corderos, ¿bien? Que es esta cámara que estamos viendo aquí, familia. Esta cámara que está acá es la cámara de los corderos. Y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ir al verso 4. Y dice, había 6 puertas en el átrio del templo, 3 al norte, 3 al sur, una al este, al sur, la puerta del encendimiento, junto a ella la puerta de los primogénitos, y en tercer lugar la puerta del agua. Ok, acá está hablando sobre las puertas, pero no nos vamos a detallar en eso porque lo vamos a ver bien en el capítulo 2, párrafo 6. Recuerden, yo recién dije que el capítulo 2, párrafo 6 iba a hablar sobre este edificio. No, eso va a hablar sobre las puertas. En este caso, el capítulo 1, párrafo 4 al 9 va a hablar sobre lo que es estos edificios, principalmente este edificio que estamos viendo en el sector noroeste del templo. Dice, al este la puerta Nicanor, que tenía 2 cámaras. Y bueno, nos habla de que estaban las cámaras de la izquierda y la derecha, la de Pinjas y la cámara de los panes. Al norte, la puerta de la llama. Era como una especie de galería sobre la que estaba construida una cámara superior, de modo que los sacerdotes podían hacer guardia en la parte alta y los levitas en la parte baja. Tenía una puerta que daba al muro, junto a ella estaba la puerta del sacrificio. En tercer lugar estaba la puerta de la cámara del fuego. La cámara del fuego tenía, dice verso 6, 1:6 dice, la cámara del fuego tenía 4 habitaciones, como celdas abiertas a una sala, 2 situadas en el lugar santo y 2 situadas en el lugar profano.
Los extremos de las piedras talladas marcaban los límites entre el lugar santo y el lugar profano. ¿Qué uso tenían? La occidental meridional era la cámara de los corderos, del sacrificio. Esta es la parte, esta es la cámara de los corderos que estamos viendo aquí, que también es mencionada en el Tratado Midot, capítulo 3, párrafo 3. Recuerden, ya lo hemos cubierto esto en el Tratado Tamid. Después nos menciona que existe lo que es la cámara que también se llama la cámara del pan de la presencia, que es justamente este lugar aquí. Y aquí vemos que habían dos panaderías, podríamos decir, dentro del templo. Una en la puerta Nicanor, recuerden que era en la que se preparaban los panes que presentaban en la ofrenda Tamid el sumo sacerdote, que lo eran pagados por el sumo sacerdote, y en esta cámara se preparaban los panes para presentar en la presencia del Eterno, en la mesa de la presencia que está justamente en el lugar santo. Y estos panes se cambiaban cada Shabbat. Y esto lo vemos en el Tratado Midot, capítulo 1, párrafo 6. Bien. Entonces aquí tenemos nosotros el lugar donde se hacían los jabitín. El pan, en este caso es el pan de la presencia, en este lugar. Bien, entonces esto era preparado por los sacerdotes y después también nos menciona el Tratado Midot capítulo 1 que se encontraba la cámara de los sellos, que es la cámara en donde se almacenaba el aceite de oliva y la harina para los panes de la presencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Lo cubrimos en el Tratado Midot. También nos menciona, desde el capítulo 1 del verso 6 al 9, nos menciona que hay una cámara que se llama la cámara del fuego, que justamente es cruzando esta puerta que está aquí. La puerta es la cámara del fuego. Esta cámara del fuego, ¿se recuerdan que habíamos visto que había una cámara muy parecida a esta en el lugar, en el edificio del noreste, que era en donde estaban la cámara de los cantantes o la cámara de los exentos? Era una cámara que servía para que los levitas estuvieran ensayando, pudieran comer, sentarse, descansar. Y recuerden que tanto los levitas como los sacerdotes, cada orden servía una semana completa en el templo. O sea, mínimamente estaban una semana todos encerrados en el templo, estaban internados en el templo trabajando y cada uno tenía una cámara. Ya en la clase pasada vimos la cámara de los levitas y ahora estamos viendo la cámara en donde los sacerdotes estaban descansando, ¿ok? Y que obviamente esto lo pudimos profundizar un poco más en el tratado Tamid de cómo funcionaba este lugar. Algo bien interesante que menciona también el tratado Midot, que en este lugar existía un túnel, un sistema de túneles que tenía un propósito bien particular. Nos vamos a dirigir hacia este sector, que hay una escalera de forma de caracol. Como vemos, acá en este sector estaban las mesas, acá podían cocinar. Miren, algo interesante, en esta pequeña losa que vemos aquí, sobresaliente, lo vimos en el Tratado Tamid, se guardaban las llaves del templo. Acá había una custodia de un sacerdote y del otro lado de la puerta un levita, porque del otro lado ya salimos a un lugar de menor santidad. También habíamos visto que las piedras, muy probablemente las piedras del primer altar que se profanó en la época de los macabeos, cuando lo rededicaron, esas piedras no las desecharon y es muy probable que las almacenaron en una cámara abovedada que nos menciona la Mishnah, que se encontraba en este lugar. Entonces, todo esto lo fuimos cubriendo en el Tratado Tamid. Pero vamos a ir a este lugar y vamos a descender por estas escaleras, en donde los arqueólogos encontraron un sistema de túneles, de acuerdo a lo que nos menciona la Mishnah en el Tratado Tamid, Tratado Midot, capítulo 1, del verso 4 al verso 6, al verso 9, perdón. Nos menciona que existen estos túneles. Estos túneles, miren, dice, en el capítulo 1, verso 9 nos dice, si uno de ellos tuviera una emisión seminal, saldría y caminaría por debajo, que se encontraba debajo del virá, o sea, se encontraba un túnel por debajo de la zará, virá también era un nombre para el azara, y las velas ardían de este lado y del otro lado, hasta llegar al lugar de inmersión, o sea que debajo de este edificio se encontró una cisterna. De acuerdo a lo que nos dice el Tratado Midot, era un baño de purificación.
que servía para cuando un sacerdote, en este caso, tenía un problema de eyaculación, o podemos decir que tenía en este caso un flujo. Entonces, ¿qué él hacía? Descendía, bajaba por este túnel y llegaba a esta cámara que se encuentra aquí. Bien, y en esta cámara, con tanto en el Tratado Midot capítulo 1.9 y en el Tratado Tamid 1.1, nos menciona que aquí existía este baño ritual, en donde el sacerdote ahora descendía hacia este baño ritual, se retiraba a una cámara especial hasta que le daban la orden de salida y salía por una puerta muy particular del muro de los 500 por 500. No solo que en este lugar se encontraba el baño ritual para que un sacerdote, si tenía este problema de flujo, sino que también se existía lo que era el baño, el asiento de dignidad. ¿Qué es esto? Este es el baño. Habían baños. Igual que en el Tratado Midot, capítulo 1, párrafo Midot 1.9 y Tamid 1.1 nos menciona sobre esto. Dice que había allí un fuego allí, un lugar con una silla de dignidad, que es esta la silla de dignidad. Bien, ¿por qué de dignidad? Porque tiene una puerta. Y esta era su dignidad. Si la encontraba cerrada, sabría que había una persona allí. Abierta, él sabría que no había nadie allí. Baja y se sumergió, subió y se secó y se calentó cerca del fuego. Y vino y se sentó cerca de sus hermanos, los Kohanim, hasta que se abrieran las puertas. Él saldría y se iría. Ok, miren, así funcionaba esto. El sacerdote venía, hacía sus necesidades, de acuerdo a su necesidad, purificaba manos y pies o se hacía un baño ritual. Entonces sabemos que, miren, ahora sabemos que si tenían que venir al baño, había un baño y miren dónde estaba, en la parte inferior, en el sistema de túneles. ¿Por qué? Porque está en un nivel de santidad mucho más bajo que el nivel donde ellos dormían y mucho más bajo del sector de la Sara o del Bida. ¿Ok? Entonces dice que el sacerdote, vamos a tomar el ejemplo que nos pone la Mishnah, un sacerdote que contrajo un flujo, que tuvo este problema del flujo, desciende, viene al baño, desciende, hace su baño ritual, dice que se retira a una cámara que se encuentra justamente aquí enfrente, vamos a dirigirnos. Y miren familia, nos vamos a ubicar dentro del túnel, porque si yo ahora familia le pregunto, ¿hacia qué lado estamos caminando del túnel? ¿Ustedes qué me dirían? A ver familia, a ver si nos podemos ubicar. Recuerden que el edificio se encuentra en el sector noroeste. Ahora, yo estoy caminando por el túnel. ¿Hacia qué lado me estoy dirigiendo? Un poco, acá perdemos un poco la noción. Mientras vamos caminando nosotros, vamos caminando muy bien, hermana, muy bien, hacia una puerta, sí, y es justamente hacia esa puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Hacia la puerta Tadi, vamos caminando hacia la puerta Tadi. Entonces, quiere decir que estamos caminando del sector norte, estamos descendiendo por el túnel hasta el sector, perdón, estamos en el noreste y nos vamos a bajar hacia el este, hacia poder dirigirnos justamente a la puerta Tardi que se encuentra en el norte de los muros del 500 por 500. Entonces vamos a descender, vamos a seguir nuestra trayectoria, vamos a seguir caminando. Recuerden que ahora estamos bajando del noroeste hacia el este, estamos yendo y en este lugar existía una cámara. Esta cámara que estamos entrando ahora es la cámara en donde los sacerdotes, una vez que hacían el baño de purificación, venían, se secaban en este lugar y esperaban, en el caso de que fuera un sacerdote que contrajo un flujo, esperaba la señal o que se le avisara que las puertas del templo se habían abierto para que él pueda retirarse e irse a su casa y cumplir con todo el protocolo de purificación. Entonces era este lugar que hoy en día los arqueólogos han descubierto en la época principalmente en los años 1800 aproximadamente, uno de los arqueólogos encontró las cisternas. Y justamente en una de las cisternas, que hoy actualmente es una cisterna, era esta cámara que estamos viendo nosotros ahora. Hoy en la actualidad, esta cámara, si la pudiéramos entrar a visitar, estaría llena de agua, porque obviamente por las conquistas, la destrucción y la reconstrucción de los edificios que están por encima ahora
después de la conquista sobre el templo, hicieron que esto hoy se convirtiera en una cisterna. Pero en sí, este era un lugar donde los sacerdotes venían, aguardaban a que se les dieran la orden. Entonces, una vez que ellos salían de este lugar, se les daba la orden cuando se abrían las puertas del templo, salían por, por este lugar, siguen caminando hacia el norte. De acuerdo a lo que nos mencionan los arqueólogos, también se encontraron 4 cámaras, que no se sabe cuál es el funcionamiento, como estamos viendo a nuestra derecha. Y obviamente llegamos hasta este punto y aquí sí vamos a dar la vuelta hacia el norte. Aquí estamos bien al norte ya y vamos a salir. Bien, vamos a ver qué información tenemos aquí. Bueno, no nos dice ninguna información. Vamos a subir y vamos a salir. Miren, el sacerdote, una vez que él hacía su baño de purificación, esperaba que le dieran la orden para salir, una vez que contraía la contaminación o la impureza ritual por el flujo, y él se le daba la orden y salía por la puerta Tadi, que se encuentra en el sector norte del perímetro de los 500 por 500. Entonces él salía por esta puerta. Ahora ya sabemos para qué servía esta puerta y que solamente la usaban los sacerdotes. Bien, en el Tratado Midot, capítulo 2.3, nos va a hablar sobre esta puerta, que ya lo estuvimos cubriendo cuando hablamos sobre los 500 por 500. O sea que, wow, familia, miren lo complejo que es, o podemos decir, sí, complejo, porque es una edificación bastante compleja, bastante meticulosa también, lo que es la construcción del templo, por el hecho de que había un sistema de túneles que estaba por debajo de los edificios. Y ahora encontramos el funcionamiento de lo que hasta ahora los arqueólogos nos han podido enseñar de acuerdo a los descubrimientos y corroborar esa información con respecto a la Mishnah, que es el documento que documenta el funcionamiento del día del templo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos cubierto los 4 edificios que están alrededor del templo. Wow, increíble la cantidad de información que hay, la cantidad de edificios, de información y podemos decir detalles que tenemos que tener en cuenta. Y mucho vocabulario que ahora podemos identificarlo en las escrituras. Y por eso nos tomamos tiempo para recorrerlos a cada uno de estos edificios. Obviamente estos 2 últimos, como están relacionados mucho con el servicio de la ofrenda Tamid, los invito a que vayan y vean los estudios que hicimos sobre la ofrenda Tamid para que sepan cómo funcionaba el servicio dentro de estos 2 edificios que son muy importantes. La Cámara del Tesoro y la cámara en donde estaban alojados los sacerdotes y en donde permanecía la ofrenda Tamid en inspección para presentarse en el altar todos los días. Recuerden, la ofrenda Tamid se presenta todos los días en el altar, sin excepción. Es lo primero que se presenta en el altar. Con eso empieza el día y se termina el día. ¿Ok? Entonces, ya acá teniendo claro esto de la parte de lo que es el templo, lo que son los edificios, quiero que ahora vayamos al tratado Midot, ahora sí, al capítulo 2, y vamos a ir al párrafo 6, segmento B. Vamos a dividir, recuerden que el párrafo 6 es bastante largo y lo dividimos en 2 partes. La parte A la cubrimos en la clase número 6. Ahora vamos a cubrir la clase, en esta clase, la parte B. ¿Por qué de esta forma? Porque era necesario que conociéramos cada edificio del templo, las entradas y las salidas, cuáles eran los nombres que recibían esas puertas, y ver ahora que las puertas que nos menciona ahora, tanto Primera de Crónicas como ahora nos va a hablar el Tratado Midot capítulo 2, nos va a hablar de puertas. Y ahora sabemos que estas puertas son edificios que tienen una función particular. Entonces vamos a leer la parte B de lo que es el Tamid 2.6 y dice: Abba Yosé ben Hanán dice: frente a las 13 puertas, las puertas meridionales que estaban cercanas al ángulo occidental eran la puerta superior, la puerta del encendimiento, la puerta de los primogénitos y la puerta del agua. ¿Por qué se llamaba la puerta del agua? Porque por ella era introducida el frasco de agua para la libación de las fiestas de tabernáculos. Ok,
Qué dato bastante interesante. Vamos a ir aquí al planito. Bien, en este planito vemos que cada puerta es un edificio. Es un edificio. Y nos está hablando sobre que hay un sector que dice que las puertas, dice, del sector, dice, las puertas del sector occidental eran la puerta superior, la puerta del encendimiento, la puerta del primogénito y la puerta del agua. ¿Por qué la puerta del agua? Porque por ella se introducía el agua para la fiesta de tabernáculos. Rabbi Eliezer ben Jacob decía, allí mandaba las aguas y saldrán en el futuro por debajo del umbral del templo. Y estaba citando Ezequiel capítulo 47 del verso 1 al 2. Ok, interesante eso. Frente a ello, en el norte, cercanas al lado occidental, la puerta Jejonías, la puerta del sacrificio, la puerta de la mujer y la puerta del canto. ¿Por qué era llamada la puerta de Jejonías? Porque por allí salió Jejonías para el exilio. En el oriente, la puerta Nicanor, que tenía dos portillos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Había dos en las puertas occidental que no tenían nombres. Ok, miren, nos está describiendo las puertas. Los edificios son puertas. Entonces, vamos a ir a este diagrama, que es una ilustración hecha por Barney Brady, que esto está en el recurso, esta imagen se encuentra en el recurso midiendo el patrón de Joseph Good. Se lo recomiendo, lo pueden adquirir en Tesoros del Templo, está en PDF en español, lo pueden adquirir. Es muy, muy útil, familia, para poder profundizar un poquito más en los descubrimientos arqueológicos. Así que les recomiendo que puedan adquirir el recurso midiendo el patrón de Joseph Good, que se encuentra disponible en Tesoros del Templo, en la tienda de Tesoros del Templo. Bien, entonces vemos aquí un pequeño diagrama de las puertas. Y miren cómo es el movimiento de acuerdo a Midot capítulo 6. Empieza desde el sector, podemos decir que empieza a hablarnos desde este sector, que es el sector es el sector sur-oeste. Y baja hacia el sector sureste. ¿Por qué es esto? Recuerden que, empieza en el sur-oeste y baja hacia el sector sureste. El norte está acá, miren dónde está la flechita. El norte es este del norte. Entonces, vamos aquí a ver, estamos. Esto es sur-oeste, sureste. Y nos empieza a mencionar de esta forma el Tratado Midot. ¿Por qué? Porque recuerden que al entrar nosotros por la puerta del sur, ¿qué habíamos aprendido? Que había una forma de ingresar al templo. Se ingresaba por la derecha. ¿Y cuál era el lugar de ingreso? El sector sur. Entonces, las personas cuando entraban por el sector derecho del templo al sur, lo primero que veían al sector sur oeste era la puerta superior o la puerta que se llama Jaelión, que es la puerta que estamos viendo aquí, ¿bien? Que es la puerta que estamos viendo justamente en este sector, ¿bien? Esta es la puerta Jaelión, la puerta que nos menciona que es la puerta superior, que es la primera que se ve en la parte sur occidente, o sea, en el sur oeste se ve esta puerta. Después el movimiento continúa hacia el oeste, hacia el este, perdón, en donde vamos a ver la puerta Hadelek, la puerta Jabejorot y la puerta Ha-Maim, que es la puerta de las aguas. Esta es la puerta de las aguas. ¿Y cuál es el edificio que pertenece a la puerta de las aguas? Es el edificio que se conoce también como Beit Avtinas, también conocido como la cámara del agua o la puerta del agua. Después, el Tratado Midot nos va a hablar sobre las puertas en el mismo sentido. En el mismo sentido que se habló las primeras puertas que están sobre el sector sur. Se dirige hacia el sector norte y empieza desde el sector noroeste hacia el sector noreste. ¿Ok? Entonces, dice que hay una puerta que se llama, la primera que nos nombra es Sha'ar Jaconías, porque dice que el rey Joaquín, en este caso, como se traduce al español, salió al exilio por esa puerta.
Eso es lo que entienden los sabios y por eso recibe ese nombre. Después está la Sha'ar Korbanot, Sha'ar Nashim. La Sha'ar HaKorbanot era el lugar por donde entraban para presentar el cordero de Pesaj. Era el lugar por donde entraban las personas que venían a presentar el cordero de Pesaj, llegaban a una cámara que se llamaba la puerta del Corbán, en donde ellos presentaban el corderito de Pesaj. Después está la puerta de las mujeres, Sha'ar Nashim, y por último, que es la que ya vimos, la cámara de los acentos, el Sha'ar Hashir, o sea, la casa de los cantantes o la puerta de los cantantes, que se encuentra en el sector noreste del templo. Ok, para que nos ubiquemos un poquito mejor sobre esto, vamos a ver este plano. Acá tenemos los 4 edificios. El Beit Haorot, que es la tesorería. Beit Abtinas, la casa donde estaba el lavacro, donde estaba el Sanedrín. El Beit HaMoked, que lo acabamos de recorrer, que es donde dormían los sacerdotes. Y el Beit Hanisot, o la cámara de la chispa, se encontraban los cantantes. ¿Ok? Entonces, esta de acá vendría a ser la puerta. Ven que en los edificios, en el planito, se conectan con la parte exterior y la parte interior. Entonces, esta puerta de acá, esta puerta que les voy a marcar acá, esta que está acá, esta puertita es la puertita que se conoce como la puerta de Joconías o Joaquín. Perdón, no Joconías, sino Jehonías, la puerta Jehonías. ¿Por qué la puerta Jehonías? Porque miren lo que dice Segunda de Reyes 24, del verso 8 al 13. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de el Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Adonai. ¿Qué hizo este rey? Lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor. O sea, este fue el último rey de Judá, el rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos le tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. O sea que fue de los primeros que se llevó el rey Nabucodonosor. Recuerden que cuando Judá fue conquistada, la casa del sur, el reino del sur, fue conquistado por los babilonios, el exilio fue en 3 etapas. La primera etapa, el rey de Babilonia se llevó a todos los nobles, los reyes, los príncipes, la gente sabia, podemos decir a las personas de élite. Después, en su segunda conquista, podríamos decirlo, él se lleva a las clases trabajadoras. Y por último, los últimos que quedan son las clases bajas y que son los últimos que quedan en Jerusalén. Bien, entonces vemos que, de acuerdo a lo que nos mencionan los sabios, dicen, de acuerdo al precedente bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 24, el rey Joaquín, o como lo menciona la Mishnah, de Jehonías, salió por esta puerta, por la puerta que está marcada aquí, esta que se las estoy marcando aquí, que es la puertita que salió por la casa de Beit Hamoked, que dice que salió por ahí, ¿ok? Es algo que nos enseñan los sabios y por eso que se le conoce en el segundo templo a esa puerta como la puerta de Jehonías o la puerta de Joaquín, como lo menciona en el español. Entonces, vemos ahora cómo estaban ubicadas las puertas. Y vemos en este plano que cada puerta era un edificio. Por ejemplo, acá estamos viendo la puerta de los Corbán y vemos que en sí era un edificio. Tenía una entrada por el Azara y una entrada por el sector, podríamos decirlo, del atrio de los gentiles. Igual que la puerta de las mujeres, la puerta Jadelec, la puerta Jave Jorot, también, todas eran edificios. Y esto nos muestra el grosor de lo que eran las puertas del templo, las murallas del templo. Entonces, esto es bien interesante ahora que nos ubicamos. Ahora sabemos cómo era el movimiento de acuerdo
a lo que nos menciona capítulo 2 de Midot, verso 6. Cómo estaban distribuidas las puertas. Y después, obviamente, termina con la puerta Nicanor. El movimiento, miren cómo viene. Viene desde el edificio del suroeste hacia el sureste. Después sube hacia el edificio del noroeste. Baja después hasta el sector del noreste. Va hacia el este a la puerta Nicanor. Y termina describiéndonos que en el oeste existían dos puertas que no se conoce el nombre ni la función. ¿Okay? Entonces ahí tenemos las puertas que estaban dentro del templo y cómo funcionaban las puertas del templo y cómo era el movimiento que había en cada una de ellas. Bien, entonces hasta aquí hemos cubierto lo que es el tratado Midot. Wow, familia, qué cantidad de información que hemos aprendido. Cuántas conexiones hemos hecho, no solo con los escritos del primer siglo, sino que también hemos hecho con la Torá, los reyes, con crónicas, con los profetas, que nos hablan mucho del templo. Solo que no conocíamos el vocabulario. Miren, Isaías nos estaba hablando cuando habla del león, está hablando de Ariel, el león de Dios, nos está hablando del edificio del templo. Y no lo sabíamos. Y hoy, al estudiar el Tratado Midot, conocemos ahora el contexto de lo que el profeta estaba mencionando, lo que la audiencia original entendía. Así que hasta aquí hemos cubierto, familia, hemos llegado al final del Tratado Midot, hemos cubierto cada uno de los sectores, hemos cubierto cada una de las áreas, también las medidas. Yo sé que pueden quedar muchas preguntas, familia, no se preocupen. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo más, porque cada vez hay más información disponible. Entonces, a medida que vamos accediendo a la información, vamos a ir compartiéndola juntos para que podamos aprender y seguir descubriendo la casa de nuestro rey. Amén. Entonces, recuerden, estas eran las puertas, este era el movimiento. ¿Y por qué se seguía este movimiento? Porque era el movimiento que se tenía que seguir las personas cuando visitaban el templo. Entraban por el sector sur hacia el oeste y bajaban hacia el este y daban la vuelta, y así es como se manejaba, así es como era el movimiento dentro del templo, el orden del movimiento dentro del templo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí terminamos el Tratado Midot. Vamos a, ahora sí, relajarnos, vamos a tomarnos un tiempito, familia, vamos a, aquellos que están con su cafecito en la mano, los de Argentina con el matecito, o un vaso de agua o algo fresco, quiero invitarlos a que tengamos nuestro pequeño tiempo de relax. Ahora vamos a tomarnos el tiempo del quiz, el último quiz de la clase de Midot, el último quiz. Son preguntas que yo creo, familia, que ya las tenemos que saber, preguntas que las hemos estado cubriendo en estas 11 clases, así que tranquilo, familia, esto no es como para, ¿cómo se podría decir, familia? Esto no es para reprobar a nadie, sino que es para medir cuánto hemos aprendido en 11 clases. Familia, recuerden que el propósito de esto ha sido siempre el que podamos aprender. Que no sea solo vi una enseñanza, vi un video y listo. No, familia. Recuerden lo que por eso iniciamos con Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al 12. Es una necesidad, familia. Es una necesidad de que aprendamos el templo, que conozcamos sus patrones, sus diseños, sus entradas, sus salidas. Y no solo eso, familia. Hay un mandamiento para todo Israel, que es el que tenemos que procurar un santuario para el rey. Entonces, el propósito del quiz es de medir nuestros conocimientos, de ver personalmente cuánto hemos aprendido. Por eso quiero hacer 4 preguntitas, las últimas 4 preguntas del Tratado Midot, y que pueden responder en el chat, familia, pueden responder en el chat. Voy a abrir aquí el chat de la clase para que ustedes puedan escribir su respuesta. Bien, vamos a la primera pregunta. Dice, ¿qué codo se usa para medir el perímetro original de los 500 por 500? ¿Qué unidad de medida? ¿Cuál de los 3 codos se usa para la construcción del muro de los 500 por 500? A ver, familia. A ver, familia, pueden ahí poner, a ver, es fácil, familia, es muy fácil. Recuerden, hay 3 codos. No, ese codo no, el codo de 5 amot no se usó, no es el de 5 amot.
Muy bien, el codo real, exactamente. El codo real es el codo que se usó para la construcción de los 500 por 500. Muy bien, familia. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba el sacerdote que implementó los cofres para las ofrendas? ¿Cuál era el nombre del sumo sacerdote que implementó los cofres para las ofrendas que se encuentran en el atrio de las mujeres? Recuerden que hay 13 cofres. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote? Otra vez repito, que implementó o que ideó los cofres para recolectar las ofrendas. Tin, tan. Un poquito ahí, subimos un poquito más la vara ahí con esta pregunta. Lo vimos, familia, vimos el precedente bíblico de que esas arcas, recuerden, es donde hicimos la conexión con Yeshua, que estaba viendo esas arcas y les da una enseñanza cuando ve a la viuda echar dos blancas, dos monedas, todo lo que tenía. Es el sacerdote. Muy bien, acá ya me dieron la respuesta. A ver los de internet. El rey, no el rey, perdón, el sumo sacerdote es el sumo sacerdote Joiada. La evidencia se encuentra en Segunda de Reyes, verso 12, capítulo 12, verso 9. Sumo sacerdote que implementa los cofres para las ofrendas es el sumo sacerdote Joiada, que está en Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 9. Bien, familia, bien, bien. Esta fue un poquito, levantamos un poquito la vara, vamos a bajarlo un poquito. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿de qué material era recubierta la puerta Nicanor de acuerdo a los escritos de Josefo? Este es fácil, familia. De cobre, sí, cobre, más que cobre es algo similar. De bronce, sí. ¿De dónde? Porque es muy, muy claro cómo dice Flavio Josefos. De bronce de dónde, familia? Era un bronce muy caro. Era un bronce que dice que parecía como oro. Por eso la puerta Nicanor nunca se recubrió de oro. El resto de las puertas sí, pero no la puerta Nicanor. ¿De dónde era el bronce? De acuerdo a lo que dice Flavio Josefo en Guerra de los Judíos. Era bronce de, muy bien, bronce de Corinto. Bronce de Corinto. Un bronce muy fino, muy caro, familia. Wow. Muy bien, familia, muy bien, se acordaban de eso. Y por último, la última pregunta tiene que ver con el estudio que hicimos hoy, la clase número 11. Nombre de la puerta, podemos decir, sí, de la puerta, de acuerdo. Recuerden, Tratado Midot, capítulo 2, párrafo 6. ¿Cómo se llamaba la puerta del noroeste del templo? ¿Cómo se llamaba la puerta del norte? Voy a hacer aquí, les voy a dar una ayudita, familia. Vamos a ver el planito del templo. Sector noroeste. A ver, para que se ubiquen un poquito mejor, acá vamos a ir a este. Noroeste. La puerta del noroeste, de acuerdo a Midot, capítulo 2, párrafo 6. ¿Cómo se llamaba la puerta del noroeste? Muy bien, Jeconía, exactamente. Jeconías, exactamente. Jeconías o Jeconías. Muy bien, familia. Estuvieron muy atentos. Y si les pregunto por qué me dirían? Porque por ahí salió al exilio el rey Jeconías o Jeconías o el rey Joaquín. ¿Ok? Así que, wow, familia. Me alegro muchísimo, familia, de cuánto hemos aprendido del templo, cuánto hemos podido seguir descubriendo de la casa de nuestro rey. Así que familia, estoy muy agradecido, gracias por acompañarnos en estas 11 clases del Tratado Midot, en donde hemos podido aprender juntos, familia, porque esto también ha sido un desafío para mí de aprender cosas nuevas, de buscar evidencia en las escrituras. Y wow, familia, es increíble cuánto más nos falta por aprender. Así que, familia, ha sido un gusto compartir. Culminamos el estudio del Tratado Midot. Ha sido un gusto. Me alegra mucho ver su participación, familia, cómo han participado en cada una de las clases,
cómo han estado pendientes de las preguntas, de cómo han estado repasando, porque al ver cómo ustedes responden en el chat, quiere decir que ustedes han estado repasando, han estado volviendo a ver los videos. Así que gracias familia por la oportunidad de abrirme las puertas de sus hogares para poder compartir este tiempo de estudio. Así que familia, ha sido un gusto. Vamos a dar por concluido el Tratado Midot. El Eterno nos permita que próximamente poder iniciar con otro estudio de la Mishnah, haciendo conexiones con los escritos del primer siglo y la Torá, y seguir aprendiendo más sobre la casa de nuestro rey. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos muy pronto en un estudio de la Mishnah, aquí por la Biblia en su contexto. Shalom familia, y recuerden familia, estos videos están disponibles en la Biblia en su contexto, está disponible en teshuva.tv, y también familia, los invito y les vuelvo a invitar, suscríbanse a Tesoros del Templo. Hagan esa inversión familia, en cosas que nos edifiquen. Así que nos vemos próximamente en un estudio de la Mishnah en contexto. Shalom familia, nos vemos.